El texto que analizamos hoy es El espíritu de la liturgia, una introducción. De Joseph Ratzinger, publicado al español por Ediciones Cristiandad en el 2001. Vamos al texto. Introducción a la edición española y prólogo. La obra de Joseph Ratzinger se presenta como la culminación de un siglo de teología litúrgica y un esfuerzo por reconstruir los fundamentos de la existencia cristiana, en diálogo con la conciencia histórica. Olegario González de Cardedal, en su introducción, sitúa este trabajo en continuidad con la obra clásica de Romano Guardini de 1918, señalando que aquel momento marcó una ruptura con el protestantismo cultural y la teología liberal. El cambio de paradigma filosófico se describe como el tránsito de una visión centrada en la subjetividad hacia la implantación del sujeto en la realidad real, promoviendo el retorno a las cosas y la primacía del logos sobre el etos. En este contexto, la religión se afirma como algo primigenio y constitutivo de la vida humana, irreductible a la moral o a factores sociales, recuperando la conexión entre liturgia, cristología e iglesia frente al individualismo del siglo XIX. Cristo es comprendido como el universal concreto y la historia de la salvación. Se prolonga a través de una comunidad que celebra acciones que vinculan realidades materiales con significaciones trascendentes. En el prólogo, el autor utiliza la metáfora de un fresco para describir el estado de la liturgia. En 1918, la liturgia se asemejaba a una obra de arte intacta, pero cubierta por capas de instrucciones y devociones privadas que la ocultaban a los fieles. Gracias al movimiento litúrgico y al Concilio Vaticano II, ese fresco quedó al descubierto, fascinando por su belleza original. No obstante, se advierte sobre las amenazas actuales: las reconstrucciones desacertadas y la indiferencia de las masas. El objetivo del libro es proporcionar una renovada comprensión de la fe y su adecuada celebración, trasladando las esperanzas de Guardini al contexto contemporáneo y promoviendo una participación que sea auténtica tanto interna como externamente. Primera parte, sobre la esencia de la liturgia. Liturgia y vida, el lugar de la liturgia en la realidad. Ratzinger analiza inicialmente la propuesta de considerar la liturgia como un juego. Esta visión resalta que, al igual que el juego, la liturgia tiene reglas propias y carece de una finalidad utilitaria inmediata, lo que le otorga un carácter liberador frente a las presiones de la vida laboral. Sin embargo, el texto aclara que la liturgia es superior a cualquier juego común, pues constituye una anticipación de la vida eterna y una forma visible de esperanza que prepara para la vida real en libertad y ante Dios. El fundamento bíblico de esta realidad se encuentra en el Éxodo. El mandato divino al faraón no es simplemente una liberación política, sino el permiso para que el pueblo dé culto a Dios en el desierto. La posesión de la tierra prometida carecería de sentido si no fuera el espacio para la obediencia y el reinado de Dios. En el Sinaí, el pueblo aprende que la verdadera adoración incluye una vida conforme a la voluntad divina, pues la gloria de Dios es el hombre viviente. Se establece así que el culto es constitutivo del derecho y de la libertad. Cuando se pierde el derecho de Dios, se desintegra el orden jurídico humano. El episodio del becerro de oro se presenta como la advertencia contra un culto arbitrario, que se busca a sí mismo en lugar de elevarse hacia el misterio. Liturgia, cosmos, historia. Ratzinger rechaza la contraposición excluyente entre una orientación cósmica y una histórica del culto. En el Antiguo Testamento, la creación se dirige hacia el sábado, símbolo de la alianza. El cosmos no es un edificio cerrado, sino un movimiento histórico hacia la unificación con Dios. Entonces, el concepto de sacrificio se redefine. No consiste en la destrucción de lo valioso, sino en la unión de la creación con la divinidad, convirtiendo a la humanidad en amor. Se discute el esquema de exitus y reditus, salida y retorno. La salida es un acto creador libre y positivo de Dios, mientras que el retorno es la respuesta libre de la criatura. El pecado quiebra este arco,
haciendo necesaria la figura del Salvador que, como el buen pastor, carga con la humanidad para llevarla de vuelta a casa. La liturgia cristiana es cósmica porque asume los elementos de la naturaleza y los dirige hacia su plenitud en Cristo, del Antiguo al Nuevo Testamento. La transición de la antigua a la nueva alianza se marca por el paso de los sacrificios sustitutivos a la representación verdadera en Cristo. Los profetas cuestionaron la suficiencia del culto del templo, exigiendo obediencia y misericordia. La purificación del templo por parte de Jesús y el velo rasgado simbolizan el fin del templo de piedra y el inicio del nuevo templo, el cuerpo resucitado de Cristo. La esencia de la liturgia es la logiké latreia, o culto conforme al logos, donde la existencia del hombre se une a la entrega de Cristo, abarcando una universalidad que trasciende a la comunidad local. Segunda parte: el espacio y el tiempo en la liturgia. 1. Cuestiones preliminares sobre la relación de la liturgia con el espacio y el tiempo. La existencia humana se desarrolla bajo el signo del ya, pero todavía no. Aunque el sacrificio de Cristo es definitivo, la liturgia terrenal es una imagen que apunta a la realidad del reino. Los padres de la Iglesia describen este tiempo de la Iglesia como un nivel intermedio entre la sombra y la realidad total. La liturgia permite la contemporaneidad con el misterio pascual, porque la entrega de Jesús entra en la eternidad del amor, sobrepasando el tiempo terrenal. 2. Lugares sagrados, el significado del templo. El templo cristiano se desarrolla en continuidad con la sinagoga, pero con innovaciones derivadas de la fe en el resucitado. Mientras la sinagoga se orientaba hacia el templo de Jerusalén, el cristianismo dirige su mirada al oriente, símbolo de Cristo como sol naciente y de su segunda venida. El altar, situado junto al muro oriental, representa el cielo abierto. La sede del obispo sustituye a la cátedra de Moisés, indicando que se interpreta la palabra, en nombre de Cristo. 3. El altar y la orientación de la oración. Ratzinger critica la idea moderna de que la celebración de cara al pueblo sea la forma necesaria para la participación activa. Históricamente, tanto el sacerdote como el pueblo miraban hacia el oriente durante la plegaria eucarística. Esta orientación común protege a la comunidad de encerrarse en un círculo sobre sí misma, dirigiéndola hacia el Señor. Se propone el uso de una cruz en el centro del altar como punto de referencia común y oriente interior de la fe. 4. La reserva del Santísimo Sacramento. El texto defiende la legitimidad del desarrollo del tabernáculo y la adoración eucarística, rechazando las teorías que los consideran errores medievales. El pan transformado permanece transformado y requiere adoración, pues recibir la Eucaristía es un encuentro personal con el resucitado. El tabernáculo es la tienda de la presencia de Dios que vivifica el espacio sagrado, incluso fuera de la celebración de la misa. 5. El tiempo sagrado. El tiempo se analiza como una realidad cósmica santificada. El domingo es el octavo día, símbolo de la victoria de Cristo y la nueva creación. El ciclo anual se centra en la Pascua, que une el calendario solar y lunar, insertando la salvación en el ritmo del cosmos. La Navidad se vincula al solsticio de invierno, celebrando a Cristo como la verdadera luz que surge en la oscuridad de la historia. Tercera parte: el arte y la liturgia. 1. La cuestión de las imágenes. Partiendo de la prohibición de imágenes en el Decálogo, Ratzinger explica cómo la encarnación supuso un giro total. Al hacerse hombre, Dios puso su rostro al descubierto. El icono cristiano no es un simple retrato, sino una participación en la realidad de Cristo transfigurado. Se destaca el valor de las imágenes, acheiropoietos, no hechas por mano humana, como fundamento de la iconografía que busca transparentar el misterio hacia la parusía. 2. Música y liturgia. La música en la liturgia es una exigencia de la palabra divina que sobrepasa el lenguaje humano. Debe estar al servicio del logos, evitando el virtuosismo autónomo o la música que solo busca la embriaguez sensorial. Se identifican hitos, como el canto gregoriano y la polifonía clásica,
mientras que se critica la música de masas por buscar la autoafirmación del grupo en lugar de la apertura a lo divino. La música debe reflejar tanto la alegría de la redención como el dolor de la cruz, integrándose en el cántico de los ángeles. Cuarta parte, la forma litúrgica. 1. El rito. El rito se define como la expresión de eclesialidad que supera la historia individual. No es una invención arbitraria de la comunidad, sino una forma recibida de la tradición de los apóstoles, que garantiza la identidad cristiana y protege la liturgia del subjetivismo. Incluso el Papa es un servidor de la tradición apostólica, y como no es su autor, no puede alterarla a su arbitrio. 2. Cuerpo y liturgia. Ratzinger reivindica la importancia del cuerpo en la adoración, cuyo fundamento es la palabra encarnada. La participación activa no es activismo externo, sino la unión interior con la gran plegaria eucarística. Gestos y posturas. La señal de la cruz es el gesto fundamental, que sella la pertenencia a Cristo y resume el misterio de la Trinidad. Arrodillarse es un acto de humildad y verdad ante la majestad de Dios. Ratzinger menciona que el diablo no tiene rodillas por su soberbia. Para el cristiano, estar de pie simboliza la victoria pascual de Cristo y la disponibilidad para el servicio, mientras que sentarse favorece la escucha discipular. Voz y silencio. La voz humana debe estar impregnada por el sentido divino y el silencio se presenta como una forma litúrgica activa, necesaria para acoger la palabra. Vestiduras y materia. Los ornamentos litúrgicos ocultan la individualidad del ministro para que brille el ministerio in persona Christi. La materia de la creación, agua, aceite, pan, vino, es elevada y santificada, demostrando que la salvación abarca todo el cosmos y lo orienta hacia Dios. La obra concluye enfatizando que reflexionar sobre el espíritu de la liturgia es repensar la historia que funda el cristianismo y la misión perenne de la Iglesia, creando un sujeto capaz de habitar en el misterio. Gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, no te olvides darle like y suscribirte. Comparte este video con otros. Nos vemos en el siguiente capítulo.